Lo decíamos hace un rato en los titulares, la Cámara de Diputados discutirá este martes a las 2 de la tarde la moción de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que fue presentada por el Frente Amplio. Tal vez eso sea de lo más relevante que dejó la última interpelación al ministro del Interior, luego de muchas horas de sesión, donde al final hubo 3 mociones. Cabildo Abierto no fue con la moción adentro de la coalición de gobierno, sino con una aparte. Por la cantidad de votos, la que más votos obtuvo fue la del Frente Amplio. Esto probablemente dejó algunas heridas dentro de la coalición de gobierno. Y además vamos a conversar por la rendición de cuenta. Para eso recibimos al diputado y presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, que está en línea con nosotros. Andújar, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, los atento. ¿Qué balance hace de lo que fue la interpelación al ministro Heber la semana pasada? A ver, tenemos que separar los escenarios, ¿no? Primero el escenario de la interpelación, el motivo por el cual fue citado al Parlamento. Creo que el ministro se paró muy bien, tuvo una calidad en la respuesta muy contundente. Para mí, desde mi punto de vista, más allá de ser compañero de partido, y esto la gente podrá pensar que lo digo justamente por eso, pero creo que más allá de eso fue una excelente presentación la interpelación que tuvo el ministro, muy preparado hasta desde el punto de vista técnico, cómo vino a mostrarle al Parlamento cuáles eran los datos, y eso creo que es importante porque los datos no mienten, los datos son lo que son. Y después, bueno, aparte, un segundo escenario que entendemos que ya estaba predestinado, que era ya premeditado, que era una moción que presentó Cabildo, a la cual se acopla el Frente Amplio para deformarla un poco y hacerla a su conveniencia, que fue lo que terminó prosperando. Y después un pedido de censura, que ahí no con el ánimo de corregir, el pedido de censura se le solicita al presidente para que active el artículo 147 de la Constitución de la República. No se vota. El pedido de censura no fue votado. O sea, Ajá. La moción de censura no fue votada. O sea, Cabildo lo que hizo fue votar su propia moción, no la moción de censura. Y después una moción que presentó el resto de la coalición, que era de apoyo contundente al ministro, muy satisfactoria su respuesta, concentrado en lo que fue la interpelación, no algo que ya no premeditado, como si fueron los otros dos escenarios de los cuales me hacía mención recién. O sea, a su juicio, el Cabildo Abierto estaba dispuesto a presentarse de esta manera, sin importar lo que fuera a decir el ministro, digamos. Bueno, yo creo que, las opiniones son particulares, ¿no? Yo creo que sí, que venía preparado ya, más allá de cuál hubiese sido el desenlace de la interpelación, ya venía preparado con la moción. Lamentablemente quizás lo que nos puede dar un poco de bronca, y esto hablando mal y pronto, es más que nada es el relacionamiento en cuanto a la comunicación. La comunicación en una sociedad es fundamental, y eso faltó el otro día, y creo que eso fue lo que generó mayor incomodidad en el resto de los partidos que integran la coalición con respecto a Cabildo. Pero es respetable la posición de fondo, si ellos entendían que lo tenían que presentar y que lo tenían que defender a su manera. Bueno, es respetable, porque cada vez que cada uno defiende una posición conceptual, se merece el respeto de los demás. Más allá de esté de acuerdo o no, se merece el respeto. Lo que no estamos de acuerdo y que sí nos pareció quizás lo más incómodo que tuvo la interpelación fue la falta de comunicación y la sorpresa y la predisposición a generar un inconveniente con el ministro. Eso de la predisposición es bien distinto a una de la falta de comunicación, digamos. Uno puede estar en desacuerdo eventualmente con algo y comunicarlo correctamente. Ahora, si a juicio de sus palabras, Cabildo Abierto ya estaba dispuesto a presentar esta moción, no importando qué es lo que dijese el ministro, es otra historia, ¿no? Exactamente. Y además porque creo que a ese nivel que nosotros con las responsabilidades que tenemos podemos llamarle desde el punto de vista profesional, desde lo que entendemos que es cómo se tiene que manejar la política, es fundamental el diálogo y sobre todo entre socios, ¿no? Bueno, avisar, esta es nuestra postura, no la vamos a cambiar,
pero la queremos compartir. También quizás la apertura de decir, bueno, si no estamos conformes con las políticas de seguridad, a ver, quizás redactar algo entre todos. Bueno, eso no sucedió y en lo personal, con lo cual me hago cargo, a mí, no solo como presidente de la Cámara, sino como integrante de la coalición, me hizo sentir un poco incómodo. Ajá. Pero, diputado, ¿hay espacio para que Cabildo Abierto pudiese plantear en una moción sus discrepancias? Porque los textos de las declaraciones son muy concluyentes, digamos. La moción del oficialismo planteaba su total conformidad con lo dicho por el ministro, y Cabildo Abierto no tenía esa posición. Hay espacio, porque cuando uno hace una moción hace un juicio de valor. Es como un concepto cuando los profesores le ponen a los alumnos cuando estudian. Se puede decir que si bien se espera mucho más, o si bien no hay una conformidad absoluta, se entiende que se está en un buen sentido y que se está mucho mejor que en el gobierno anterior. Porque, con otras palabras, quizás necesarias, el espíritu de lo que redactó Cabildo fue algo similar. Lo que pasa es que cuando el Frente se acopla a la moción, le realiza una jugada desde el punto de vista de la estrategia del voto dentro de la sesión, que hace que logra que desaparezcan todas las críticas del gobierno anterior y quede una moción redactada solamente en contra de este gobierno. Y Cabildo se prestó a ese juego. Entonces, ¿usted entiende que fue funcional Cabildo Abierto al Frente Amplio? No, pero se prestó al juego de no evitar. Y ahí fue cuando yo mencioné que quizá hubo falta un poco de audacia, un poco de falta de coraje, de no evitar de que el Frente Amplio se le plegara a la idea principal que había traído Cabildo, y que el Frente Amplio con sus votos haya logrado, muy hábilmente y dentro de las reglas del juego, haya logrado de quitar sus juicios de valor sobre su gobierno y que quedaran solamente los juicios de valor sobre este gobierno. Cabildo lo podía haber evitado, pero punto y aparte, ahora mañana tenemos que enfrentar una sesión de censura y tratar de conducirla de la mejor manera posible. Bien, vuelvo a insistir, diputado, con la pregunta sobre el tema de la comunicación, porque fue uno de los aspectos que usted marcó. La moción que presentó la coalición de gobierno sin Cabildo Abierto decía declarar su total y absoluto respaldo a lo expresado y actuado por el señor ministro Heber, siendo plenamente satisfactorias. Tal vez no había también allí una cuestión irreductible en el texto presentado por la coalición, sabiendo que Cabildo Abierto ya públicamente había expresado en ciertos momentos algunas discrepancias con respecto a la gestión de Heber. No. ¿No faltó habilidad también de su parte? Lo que pasa que ahí tenemos que diferenciar los ámbitos, ¿no? Nosotros hicimos una moción que se refería pura y exclusivamente a la interpelación y a las respuestas que había dado el ministro. ¿Ah? A su vez manteniendo la confianza en las políticas de seguridad que se vienen implementando. La otra moción no se refirió nunca a las respuestas ni a la interpelación. La otra moción se refirió a políticas de seguridad y a discrepancias que se vienen teniendo con las políticas de seguridad, utilizando y aprovechándose del escenario de la interpelación. No sé si se entiende. Yo lo entiendo, lo que pasa es que es una cuestión de la interpelación para marcar una postura política, digámoslo. Y la coalición se refirió solamente a la interpelación. Sí. Que es lo que normalmente se debería hacer. ¿Ah? Marcar una postura sobre el hecho de lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí, yo lo entiendo porque conozco de lo que es la gimnasia legislativa. Ahora, quien lo está escuchando seguramente no logre comprender esta cuestión, diputado, pero le planteo otro aspecto más, porque el senador Manini Ríos, en su cuenta de Twitter, publicó la moción de Cabildo Abierto y escribe sobre ella: esta es la moción completa. Es una pena que los diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado no votaran la parte que señala las responsabilidades del Frente en la actual situación, consecuencia de sus 15 años de políticas equivocadas. Permítame terminar. Por alguna razón no quisieron condenar al Frente Amplio. Solo Cabildo Abierto fue coherente. Cabildo Abierto también plantea de que parte de la coalición de gobierno, o sea, el Partido Nacional y el Partido Colorado, no atendieron su texto.
Pero lo que pasa es que nosotros, a ver, acá hay un tema, ahí yo discrepo con el señor Manini, porque yo tengo que considerar el espíritu del documento, yo tengo que considerar el significado del documento que escribió Cabildo. No tengo que considerar en apoyar una oración. ¿Cómo nos vamos a remitir a apoyar una oración o un párrafo? Yo tengo que considerar el espíritu con el cual fue escrito, y el espíritu con el cual fue escrito el documento de Cabildo fue una fuerte crítica al Frente Amplio y una fuerte crítica a la conducción del ministerio actual. Entonces, ¿cómo voy hablan muy mal de mí si yo conceptualmente me divido y tengo que, dentro de un mismo documento, no razonar en base al espíritu que tiene el mismo y razonar en base a cada oración que tiene escrita? Y yo, otra cosa que discrepo con Manini, el documento votado es el documento que vale. Porque nosotros en distintos ámbitos legislativos, nosotros presentamos montones de documentos. Lo que vale es lo que se vota, no lo que se presenta. Y lo que se vota entre Cabildo y el Frente Amplio. Y fue lo que quedó. Y no es ni la mitad de la moción que presentó originalmente Cabildo. Y lo que se votó tuvo la complicidad de Cabildo. Diputado, la última para cerrar este aspecto. ¿Esto no deja también expuesto de alguna manera algunas debilidades de la conformación de la coalición de gobierno? Porque también desde Cabildo Abierto se ha escuchado decir que la gestión la lleva adelante un ministro del Partido Nacional, un subsecretario que es colorado pero que fue elegido por el Partido Nacional. O sea, no hay funcionarios de Cabildo Abierto dentro del Ministerio del Interior, e incluso Cabildo Abierto había rechazado varios aspectos que habían emergido de esa coalición que lideraba el señor Sanjurjo, que es del Partido Colorado, digamos. ¿El diseño actual de la coalición no ambienta también eventuales dificultades como la planteada la semana pasada? A ver, primero, la representación del gobierno del Poder Ejecutivo por cuota electoral, en gran parte. Uno tiene lo que le corresponde, no tiene ni más ni menos. Y son decisiones del presidente de la República cómo arma los equipos y cómo lo armó, en conformidad con todos los partidos de la coalición. En conformidad con todos los partidos de la coalición. Hay en algunos ministerios que gobierna Cabildo Abierto hay más gente de Cabildo Abierto que del Partido Nacional. O sea, eso no podemos entrar en esa discusión porque tampoco para mí es una justificación válida. No tener un representante propio no significa no confirma la justificación de que yo no soy parte de esto. Todos somos parte de todo porque somos una coalición de gobierno y tenemos los mismos compromisos con la ciudadanía. Después, lo importante, yo creo que no es el desgaste de la coalición, sino es la incomodidad que se produce con algunos hechos. Y vuelvo a lo del principio, la comunicación es esencial en todo esto. Porque con una buena comunicación hay cosas que se pueden dirimir en una interna y encontrar solución, sin hacer que esto sea una comidilla desde el punto de vista público, que no tiene ningún sentido, porque hoy todos los que hablan es si nosotros estamos la coalición se está por romper por esta cosa. No, la coalición tiene discrepancias. Está bien hacerlas públicas hasta cierto límite porque hay que buscarle solución. Pero la postura de Cabildo es propia de Cabildo. Nosotros no somos parte de la postura de Cabildo. Es una conducta que tiene Cabildo, una impronta que tiene Cabildo que la tienen que manejar y se tienen que ser responsables de ellos. Nosotros, en mi caso, yo puedo hablar por la impronta que pueda tener el Partido Nacional. Pero que los problemas de comunicación existen y generan comodidad, es real. Diputado, ¿esta interpelación se preparó como se han preparado otras? Esta interpelación, a ver si entiendo tu pregunta. ¿Si la preparó el ministerio? No, el ministerio sí seguro, pero ha habido siempre coordinación entre el ministerio, presidencia y algunos legisladores. Sí, hubo preparación dentro de la coalición. El ministro concurrió una semana antes a hablar con la coalición para informarle sobre el estado de situación y los datos que tiene el ministerio, que es lo que corresponde, y también hubo otro pequeño encuentro antes de la interpelación donde participaron todos los partidos, incluso Cabildo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿De esa preparación también participó Cabildo Abierto? En las dos instancias participó Cabildo. Ajá. O sea que, en resumidas cuentas, diputado, cuando usted se refiere a comunicación, se refiere a que en esas instancias previas
Cabildo Abierto no había manifestado estas disconformidades que señala en su moción, que no tenían que ver necesariamente con las respuestas que dio durante la interpelación. No sé si está clara la pregunta. Exacto, ninguna de las dos instancias, y tampoco, y en este caso sí me incluyo, una charla con mi persona, no solamente por ocupar la presidencia de la Cámara, sino por tener esa costumbre de crear o construir espacios de consenso para llevar adelante algunas de las actividades que se realizan o de los documentos que se presentan. Y tampoco la hubo. Yo me enteré de la moción de Cabildo a las 6:40 de la mañana del día de la interpelación. Bien. Diputado, con respecto al otro tema que le planteábamos en el reportaje, el viernes finalmente ingresó la rendición de cuentas al Parlamento. Es la última rendición de cuentas que puede plantear aumento de gastos. La próxima ya será en año electoral. ¿Qué balance hace del texto, que son más de 400 artículos que se presentaron el viernes? Sí, 442. El balance es correcto. A ver, cada rendición de cuentas se tiene que leer en consonancia con el momento que se vive. No se puede leer, uno no se puede abstraer de la situación de la cual está atravesando el país. Lamentablemente este gobierno, y creo que con mucha mala suerte, ha tenido que atravesar escenarios y ámbitos de muchísima diversidad. Ahora nos encontramos en otro escenario de adversidad muy complejo, muy complejo. Quizás no tanto como fue el COVID-19 y la emergencia sanitaria, pero estamos en un escenario muy complejo, mucho mayor a lo que fue el escenario del año pasado con el tema de inflación, que es el déficit hídrico, la crisis que tenemos por la falta de agua y el riesgo que estamos corriendo con el tema del agua potable en sí. Esta rendición comprende un montón de acciones que tienen que ver con recursos que se destinan para mejorar en ese sentido y generar acciones cuanto a obras y medidas que se tienen que tomar al manejo del agua, sino que también paralelamente a la rendición, no es parte de la rendición, sino paralelo, en estos días se está votando un fondo de emergencia hídrica. Pero sí tiene que ver con la rendición, porque en la rendición, por ejemplo, hay un artículo que se modifica, que es el tope de endeudamiento que tiene que tener el país. Sí. Y el tope de endeudamiento se está modificando justamente por las necesidades de recursos que vamos a tener por parte de los organismos internacionales, multilaterales de crédito, donaciones, contribuciones de personas públicas no estatales, etcétera, etcétera, para generar medidas paliativas para el problema que estamos viviendo. Eso creo que es lo primero y lo más importante. Lo otro importante es que en esta rendición estamos atendiendo un problema que viene acusando a nuestra sociedad, a la sociedad mundial, pero a nuestra sociedad sobre todo, porque tenemos los guarismos más altos del mundo, que es la salud mental. Y se está incrementando el gasto para darle recursos a la salud mental. Y no nos podemos olvidar que en la rendición anterior ya se votó y ya se asignaron incrementos presupuestales, incremento del gasto para el 2024 por el entorno de 300 millones, porque ya empezamos a escuchar hablar a la oposición de esto, como que el incremento del gasto no es nada, que sigue el recorte, y están teniendo poca memoria con lo que votamos el año pasado. Que ahí incluye salud, seguridad, educación, readecuación salarial para que la pérdida del salario real no se siente y no se tenga. O sea, un montón de características que tienen que ver con la rendición anterior que se aplican ahora. Así que yo creo que es una rendición que atiende esas necesidades, y después modificaciones que tienen que ver al funcionamiento nuestro y el de la sociedad. Hay cambios en penas, hay cambios dentro del Código Penal que las tenemos que entender rápido, por eso están en la rendición, que son los aumentos de pena, sobre todo para aquellos homicidios y delitos que se cometan por el narcotráfico. O sea, hay situaciones, está la carrera funcional, está la distribución de los gastos de salud mental. Yo creo que es una buena rendición. No hay que tratarla como que es una rendición austera, porque sería tener poca memoria con lo que venimos haciendo. Bien, una última pregunta para cerrar el reportaje, diputado. Ya ha habido críticas con respecto a la asignación de recursos en esta rendición de cuentas a Odelar y también a Fiscalía. Ya lo comentábamos aquí en el programa más temprano. Una cosa es el proyecto que entra de parte del Ejecutivo, otra cosa es el que sale finalmente del Parlamento. ¿Usted augura que
va a haber reasignaciones a partir del debate parlamentario y, por ejemplo, contemplar eventualmente necesidades que plantean, por ejemplo, y entre otras, Udelar y Fiscalía? A ver, el Parlamento siempre debate internamente después de algún reordenamiento del gasto. Transposición de una política a otra, de un rubro a otro. A veces no, siempre hay un reordenamiento, reasignaciones le decimos nosotros. Porque el incremento presupuestal ya no se puede modificar, lo envía el Poder Ejecutivo, no tiene modificación. Ya el incremento son los 20 millones de dólares para salud mental y no viene más incremento que ese. Lo que sí se puede hacer es alguna reasignación de recursos internos. Con la Udelar siempre hemos tratado de llevar adelante, ir atendiendo las necesidades más urgentes, porque las reivindicaciones de la universidad siempre son muy grandes, de un carácter presupuestal inmenso. Creo que en esta presentación supera los 100 millones de dólares. Yo todavía no lo he leído, el mensaje de la universidad, pero ese buen relacionamiento que hay nos ha permitido ir atendiendo las cosas más urgentes. Con respecto a Fiscalía, bueno, Fiscalía también siempre tiene solicitudes, sobre todo Fiscalía tiene solicitudes con relación a los recursos humanos. Pero bueno, habrá que atender aquello que quizás ponga en riesgo la actuación de Fiscalía, o sea, el desempeño de Fiscalía, pero todo eso va a pasar dentro del transcurso de la discusión. Lo cierto es que no viene de parte del Poder Ejecutivo un incremento del gasto con ese objetivo. Ya es potestad de los legisladores buscarle la vuelta, la solución para ver cómo, si es que entendemos que es necesario, ¿no? Porque muchas veces con Fiscalía hemos entendido que no es necesario. Como también nos pasa con el Poder Judicial, nos pasa con otros organismos descentralizados del Estado. Pero bueno, será parte de la discusión. Lo que sí tenemos que asegurar que no es una rendición austera en el sentido de que hay que sumarle lo que ya votamos el año pasado con incremento del gasto para esta rendición, que no es nada menor, que es mayor a 300 millones de dólares, donde se atienden, por ejemplo, los recursos que necesita la transformación educativa. Y bueno, pero esto es todo debatible, cada uno puede decir lo que le parezca, será cuestión nuestra de hacer una buena defensa de lo que nos parece que se está promocionando de mala manera. Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes, saben que estoy a la orden.